Muy buenas gente, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de un tema fascinante que une inteligencia artificial y análisis financiero. Vamos a explorar cómo se están utilizando técnicas de aprendizaje profundo para predecir tendencias en el mercado financiero. Y no solo eso, sino que también vamos a estar programando una demo para ver cómo podríamos crear este tipo de modelos. Así que sin más dilación, vamos a comenzar con el vídeo. Todo el contenido de este vídeo se basa en el paper de los autores Fernando Berzal y Arturo García, ambos investigadores españoles unidos para publicar un gran trabajo de colaboración entre la academia y la industria financiera. El surgimiento de los modernos modelos de inteligencia artificial está permitiendo el desarrollo de los indicadores técnicos mucho más precisos. Previo a toda esta revolución, se venían utilizando para este tipo de tareas modelos lineales, es decir, tan solo sumas y multiplicaciones por unos números que formaban el modelo. Sin embargo, el mundo que nos rodea no es esencialmente lineal, es mucho más complejo que eso, y por supuesto que el mercado financiero también es mucho más complejo que algo lineal, y por tanto todo este tipo de modelos se quedaban cortos y necesitábamos otro tipo de modelos que no empleasen la linealidad para hacer nuestras predicciones. Y es aquí precisamente donde entra el aprendizaje profundo y la idea de los investigadores españoles. Los autores proponen una solución innovadora: utilizar modelos de Deep Learning para crear un indicador que nos pronostique la probabilidad de que haya una caída en el mercado. Es decir, un indicador que nos diga el riesgo que existe en la bolsa. ¿Y cómo logran esto? Pues bueno, en el paper nos describen el proceso que han llevado a cabo para construir este modelo. El primer paso fue la recopilación de datos de entrenamiento. En este caso, cuantos más datos, mejor. Entre los datos recopilados se incluyen, por supuesto, índices bursátiles, datos del mercado de los bonos, tipos de cambio, futuros de commodities y, por supuesto, una gran cantidad de variables macroeconómicas. Esta parte de recopilación de datos no es para nada un proceso sencillo. De hecho, es que en el mundo del trading cuantitativo los datos valen oro. Y conseguir una gran cantidad de datos históricos de hace muchos años y que aún encima estos sean de buena calidad, sin tener que quemar la vista por el camino, puede resultar una tarea titánica. Así que no creamos que esto es algo sencillo y algo que podemos hacer todo el mundo desde nuestra casa gratis. Una vez con los datos y, por supuesto, habiendo tratado con ellos para que los pueda interpretar nuestro modelo de red neuronal, es hora de crear el modelo. En este caso optaron por el uso de una red neuronal basada en la estructura de Transformers. Y es que esta estructura de Transformers para las redes neuronales es la que más auge ha tenido en los últimos años. De hecho, es la que está detrás de redes neuronales o modelos como, por ejemplo, ChatGPT o prácticamente todos los modelos de lenguaje que conocemos a día de hoy. Y es que estos modelos están especializados en tratar con datos en cadena, como puede ser, por supuesto, el lenguaje, donde una palabra va detrás de otra. Pero es que fijémonos que también los datos financieros al final podemos tratarlos como datos en cadena, y tiene mucho sentido tratarlo como datos en cadena porque al final nosotros no solo le pasamos el dato de un día, tenemos que conocer el dato de ayer, de antes de ayer, de hace 3 días, de hace 4 días, es decir, toda una cadena de datos que tiene sentido cuando conoces todo el conjunto, no tan solo una sesión. Por tanto, tiene mucho sentido utilizar este tipo de estructura para estos proyectos grandes. Ahora queremos que para todos estos datos de entrada el modelo nos prediga la probabilidad de que haya una caída en el mercado. ¿Y cómo lo haremos? Pues el output del modelo, es decir, lo que nos dará el modelo, será un número entre 0 y 1, donde 1 representará un mercado sano, un mercado que tiene bastante probabilidad de que sea alcista, y los números más cercanos a 0 representarán un mercado más bajista, es decir, una mayor probabilidad de que haya una caída próxima en el mercado. Una vez con esto y, por supuesto, entrenando todo el modelo que acabamos de crear con los datos históricos, ya podemos empezar a hacer predicciones y a sacar conclusiones. Y tenemos que emplear no linealidad hace que el modelo se adapte antes y mejor a las situaciones cambiantes del mercado. Y es que, por ejemplo, si comparamos el desempeño de este modelo
modelo en la crisis del 2020, donde recordemos que hubo una caída repentina por el encierro, y lo comparamos con otros modelos lineales, vemos como nuestro indicador de riesgo fue capaz de predecir de manera más efectiva los cambios en el mercado durante este inusual evento. Ahora bien, una vez tenemos este indicador, ¿cómo podemos emplearlo? Pues realmente existen varias formas. Yo os voy a presentar la que quizás sea la más sencilla y la más intuitiva. Y es que al final, si tenemos un indicador que nos está diciendo cómo de favorable puede ser el mercado para invertir en él, tiene sentido que cuando ese indicador sea alto, es decir, valores próximos a 1, entonces estemos invertidos en acciones de más riesgo, en acciones tecnológicas, en acciones que se suelen comportar mejor cuando el mercado está alcista. De igual forma, si estamos en un mercado bajista, es decir, un valor del indicador más cercano a 0, entonces, pues nos interesa invertir en acciones que no respondan tanto ante la volatilidad, es decir, acciones más defensivas, acciones más de consumo, como puede ser tabaqueras, etc. Este tipo de estrategias donde estamos cambiando el tipo de activo en nuestro portfolio se llaman risk on, risk off, y es muy sencillo de hacer a través de un ETF que nos englobe el tipo de empresas que queremos. De hecho, podríamos considerar la siguiente estrategia. Si el valor del indicador es mayor que 0,7, entonces estamos en condiciones favorables del mercado y por tanto vamos a invertir en empresas tecnológicas y más volátiles. Si por el contrario el indicador marca un valor de menos de 0,7, entonces estamos ante condiciones más bajistas de mercado y por tanto invertiremos en acciones defensivas y de menos riesgo. Y esta estrategia tan sencilla trajo muy buenos resultados. Una rentabilidad del 192% en los 4 años en los que se hizo el backtest, frente a una rentabilidad del mercado, es decir, del S&P 500, de tan solo el 92%. Bueno, que digo tan solo, pero ojo que está bastante bien. Además de un riesgo prácticamente similar y por tanto una estrategia bastante favorable. Pero bueno, señores, ya os he hecho un resumen un poco de lo que vemos en el paper, así que vamos a dejarnos ya de tanta charla y vamos directos a programar. Vamos a estar intentando crear una demo, un poquito de cómo podríamos hacer esto, evidentemente sin llegar a esos niveles, pero para que nos hagamos una idea y pues entendamos de lo que estamos hablando. Así que vamos al código. Bienvenidos al laboratorio de Python. Aquí pues la idea va a ser programar toda esta estrategia. Bien, lo primero por supuesto va a ser obtener los datos, igual que más o menos hicieron los investigadores españoles, pero evidentemente pues muchos menos datos porque yo no tengo acceso gratuito a todos ellos. Básicamente voy a descargar pues datos del mercado, el Standard & Poor's 500 y el Russell 2000. Vamos a descargar datos también del mercado de bonos, del mercado Forex, de los futuros y de algún índice de volatilidad, por ejemplo el VIX. Y además añadiremos ciertas variables macroeconómicas. Así que para descargar todos estos datos voy a utilizar Yahoo Finance, uno ya conocido en el canal y que básicamente nos sirve para descargar datos históricos a través de la API de Yahoo. Pues bueno, ya que estamos vamos a descargar también Pandas, también Pandas, que seguramente también lo utilizaremos, y también vamos a importar NumPy por si acaso y Matplotlib para visualizar los datos. Todos los datos que voy a descargar van a ser a partir del año 2003, el 12 de enero, así que voy a crearme una variable que va a ser start date, va a ser el año 2003, el 12 de enero. Esta start date que he escogido es básicamente porque es la primera vez que tenemos datos acerca de la libra esterlina con respecto al dólar y por eso ya pongo esa fecha. Perfecto, ahora vamos a crearnos una lista con todos los tickers de los activos que quiero descargar. Así que simplemente pegamos este código y como veis aquí ya tengo todos los tickers. En cuanto a índices bursátiles voy a coger el Standard & Poor's 500, el Nasdaq, el Dow Jones y el Russell 2000. En cuanto a los índices de bonos, pues básicamente voy a coger la rentabilidad de los bonos a 10 años, el precio del bono a 25 y el bono corporativo, este es un ETF, y luego, en cuanto a divisas, el eurodólar, el yen japonés, la libra esterlina y el franco suizo.
todas, por supuesto, con respecto al dólar. Y en cuanto a los futuros de los commodities, pues voy a coger oro, plata, petróleo Brent y gas natural. Aquí tenéis los distintos futuros. Y en cuanto a los índices de volatilidad, pues voy a coger tan solo el VIX. Como veis, no son muchos datos, pero bueno, estamos en una demo pequeñita simplemente para ver cómo lo podríamos hacer. Ahora vamos a juntar todos estos tickers en una sola lista para descargarla. Así que básicamente voy a crear una lista que se va a llamar tickers y que va a ser la suma de todos los tickers que tenía. Y ahora vamos a utilizar Yahoo Finance para descargar todos los datos de estos tickers. Así que vamos a guardarlos todos en una variable llamada data y vamos a utilizar la función download de Yahoo Finance. Vamos a pasarle los tickers que queremos descargar, el start date y el end date, que va a ser el día de hoy, así que no tomamos end date, y los vamos a descargar en intervalos de un día, aunque esto sea la variable predefinida, y agruparemos el resultado que nos dé, el data frame que nos dé, por los tickers. Entonces fijémonos que si ahora nosotros visualizamos lo que acabamos de descargar, pues fijémonos que ya tenemos por aquí los datos descargados y aquí tenemos absolutamente todo. Como veis, es un data frame bastante grande de 5.494 filas por 96 columnas, es decir, hay bastantes datos. De hecho, 100.496 por 94, pues hay 516.624 datos. No está demasiado mal. Entonces fijémonos que nuestros datos pertenecen a mercados distintos y esto pues nos puede generar algún problema porque al final nosotros vamos a querer tan solo invertir en empresas del New York Stock Exchange o del Nasdaq si son tecnológicas, y esas básicamente abren de lunes a viernes salvo festivos. Entonces, claro, tendríamos datos que no pertenecen a días en los que el mercado está abierto, así que vamos solo a quedarnos con los datos en los que el mercado está abierto. Y por tanto, ¿cómo podemos saber qué días el mercado americano ha abierto? Pues a ver, podríamos meternos en internet, descargarnos los calendarios y tal, pero la verdad es que eso sería un coñazo y hay una forma más sencilla de hacerlo. Simplemente nos descargamos los datos del ETF del SP500, vemos qué día existen datos y ya está. Esos son los datos que el mercado americano ha abierto. Así que para ello, pues simplemente voy a crear una variable que se va a llamar aperture days, es decir, días de apertura, y voy a descargarme los datos del mercado americano, es decir, los datos del ETF del SP500, y fijémonos que ya me lo agrupa, ya me lo pone la IA de Gemini, que está bastante bien, aunque esto realmente, bueno, lo voy a quitar. Y de esto nos vamos a coger el índice porque es donde están las fechas, y ahora pues simplemente a nuestros datos que nos habíamos descargado solo nos vamos a quedar con aquellos cuyo índice esté en Aperture Days. Perfecto, así que ahora ya si hacemos un plot de nuestros datos, se nos descarga el original y aquí nos está dando un error, y es que normal porque lo he escrito mal. Así que vamos a ver y ya lo tendríamos, tan solo los días que abrió el mercado americano. Ahora bien, es posible que haya algún dato vacío y por eso vamos a hacer un forward field. Básicamente, esto lo que va a hacer es que los datos vacíos los vamos a rellenar con el último dato que conocíamos. De esta forma nos aseguramos de que no estamos mirando al futuro y que nuestro backtest va a ser un backtest correcto. Genial, así que una vez con los datos vamos a procesarlo. Esta parte la voy a pasar un poquito más rápida porque es un poco teoría de pandas y tal, y realmente, bueno, primero vamos a descargar esta librería que básicamente nos incluye varios indicadores técnicos, así que está muy bien porque no tenemos que crearlos nosotros. Ahora vamos a coger de esa librería de la parte de indicadores, vamos a importar el RSI, que es el indicador que vamos a estar utilizando, y ahora básicamente voy a pegar este código que yo ya tenía por supuesto programado, y básicamente por cada ticker en nuestro data frame vamos a calcular el RSI y luego vamos a normalizarlo, es decir, a dividirlo entre 100 para que pues sea un número entre 0 y 1, que es un número que entiende bastante mejor nuestra red neuronal, y luego vamos a calcular también la diferencia entre la media móvil de 200 sesiones y de 50 sesiones, así simplemente como un dato más, un indicador técnico más que nos puede venir muy bien.
Entonces, pues simplemente para calcularlo, calculamos la media de 200 sesiones, calculamos la media de 50 sesiones y restamos una con respecto a la otra y añadimos la diferencia de forma también normalizada. Y por último, pues vamos a calcular las columnas de porcentaje de cambio. No vamos a tomar el volumen porque no tenemos volumen de todos los datos y pues sencillamente para calcularlo aplicamos la función porcentaje de cambio de pandas y ya lo tendríamos. Así que ya finalmente, pues vamos a eliminar todos los datos que nos hayan quedado vacíos a la hora de calcular las medias, por ejemplo, y ya tendríamos pues nuestro data frame de esta forma. Vamos a mostrarlo. Y ya tendríamos aquí nuestro data frame donde fijámonos que ya tenemos las columnas de porcentaje de cambio, que ya veis que son los números que nos representan cuánto ha variado con respecto a cada fila el activo en cuestión. Perfecto, y por aquí el RSI y la diferencia de la media móvil de 200 y de 50. Muy bien, así que ya tenemos todos estos datos lo suficientemente trabajados como para que nuestra red neuronal pueda trabajar adecuadamente con ellos. Sin embargo, todavía tenemos unos datos que no hemos añadido y son básicamente los datos de variables macroeconómicas. En este caso, con Yahoo Finance no he encontrado cómo descargarlos, así que los he tenido que descargar de forma manual, pues metiéndome a la página de la Fed, metiéndome a distintas páginas, es posible conseguir ciertos datos macroeconómicos. En este caso, yo he conseguido los siguientes, que voy a subir aquí. He conseguido datos acerca del consumer sentiment, es decir, el sentimiento de los consumidores, acerca de la expectativa de inflación, acerca de la inflación mensual, acerca del ahorro de los ciudadanos de Estados Unidos, también de la tasa de desempleo y de la curva de tipos. Perfecto. Así que ahora, básicamente con este código de aquí, que también he programado, tenemos cómo tratar con estos datos que acabo de cargar. Básicamente al principio voy a coger un array con todos los datos y vamos a guardar en la variable path pues todos los distintos nombres de los archivos que he conseguido. Y todos estos datos alternativos los voy a guardar en un data frame que se va a llamar Alternative Data Frame. Bien, así que por cada path, es decir, por cada ruta, pues básicamente vamos a leer el CSV que teníamos por aquí, fijémonos cómo son. Entonces simplemente es una tabla con una columna date y una columna values, así que pues simplemente leemos los datos, cogemos los valores y los añadimos a nuestro Alternative Data. Y fijémonos que tenemos que cambiar el index a que sea UTC por ciertos problemas con pandas que me han surgido a la hora de programar esto. Y al final, bueno, pues los añadimos a nuestra data general. Y por otro lado, pues por aquí tratamos con la curva de tipos, que era un poquito distinta al data frame y por eso lo tenía que tratar de otra manera, porque aquí teníamos más columnas y pues de la misma manera tan solo lo añadimos y al final lo metemos en la data. Así que ahora ya sí que sí, ejecutamos este código y vamos a ver cómo sería nuestro data frame, data, y pues aquí ya tenemos además los datos de la curva de tipos de un mes, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años y tal. Perfecto, ya tenemos todos nuestros datos. Quizá esto es la parte más coñazo de lejos, es decir, conseguir todos los datos y tratar con ellos. Es una tarea que hay que saber bastante pandas, hay que saber bastante data science, pero bueno, se puede conseguir simplemente con un poco de paciencia y pues seguramente nos den muchos errores, etcétera, 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 pero se puede hacer. Ahora vamos a quitarnos del data frame las columnas que no vamos a utilizar. En este caso yo voy a quitar las columnas de Open, High, Low, Close, Volume y Adjust, Close. Y las quito realmente porque estas columnas no nos hacen falta. Y es que ya antes hemos calculado Open porcentaje de cambio, High porcentaje de cambio, que son realmente las columnas que va a entender nuestro modelo. Como las columnas de Open, High, Low, Close and Volume tienen datos absolutos, no datos relativos a porcentajes de cambio, porque al final estaremos pasando datos muy grandes y distintos tipos de datos a distintas escalas y el modelo se va a perder bastante. Así que siempre a estos modelos de inteligencia artificial hay que pasarle los porcentajes de cambio. Ahora recordemos que, bueno, ya tenemos nuestros datos como input, pero también tenemos que conseguir los datos como output, es decir, cómo va a ser el output de nuestro modelo, para que nuestro modelo a la hora de entrenar sepa que a este input le corresponde este output. Y recordemos que habíamos explicado que el output tiene que ser un número entre 0 y 1, donde se expresa la probabilidad de que el mercado caiga. Así que, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues fijémonos. Podemos descargarnos los datos del mercado y
y básicamente acotarlo a los datos que tenemos días en nuestro modelo. Una vez que tenemos esto, vamos a coger los datos de cierre del mercado y vamos a calcularle el porcentaje de cambio, es decir, qué variación ha habido intradiaria del precio del S&P 500. Ahora vamos a calcular una función sigmoide. ¿Qué es una función sigmoide? Pues es básicamente esta función que veis por aquí, donde pues a cada valor alto nos va a corresponder el número 1 y a cada valor más negativo nos va a corresponder el número 0. Y esto es precisamente lo que queremos. Si la rentabilidad es muy negativa, pues que me devuelva el 0. Y si la rentabilidad es muy positiva, condiciones favorables de mercado, entonces que me devuelva un número cercano a 1. Y esto es justamente lo que vamos a implementar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues básicamente calculándolo para 3 días a la vista. ¿Esto por qué? Porque nuestro indicador de riesgo al final está un poco retrasado. Es decir, nosotros estamos trabajando con datos del día de ayer para nuestro indicador de riesgo y por lo tanto tenemos que tener en cuenta que cuando tengamos un valor del indicador de riesgo vamos a tener que estar invirtiendo al día siguiente. Entonces ahí hay que tener cuidado. Muy bien, así que ya tenemos también nuestros datos y así que vamos a ejecutar el código y ya lo tendríamos. Ahora ya sencillamente vamos a coger nuestros datos y pues a guardarlos ambos en un array. Y ahora 100% estamos listos para crear el modelo. Para crear el modelo no voy a emplear la estructura de transformers. Al final tenemos muy pocos datos y este tipo de redes neuronales no van a funcionar tan bien para la poca cantidad de datos que tenemos. Así que voy a emplear Torch y voy a crear una red muy sencilla donde combine ciertas capas lineales con alguna capa de no linealidad. Así que para ello vamos a pegar este código y tenemos lo siguiente. En primer lugar, pues vamos a utilizar Torch. Torch es básicamente una librería de Machine Learning, de Deep Learning, que es bastante importante, se está utilizando mucho a día de hoy y está por supuesto en Python y por ejemplo es la que utilizan los desarrolladores de OpenAI. Así que digamos que está bastante a la orden del día. Importamos ciertas librerías, ciertas funciones de Torch y vamos a ello. Lo primero, por supuesto, es convertir nuestros datos en tensores. ¿Por qué en tensores? Porque básicamente Torch trabaja con tensors en lugar de con arrays. Y pues vamos a crear nuestro dataset básicamente con el X-tensor y la Y-tensor. Ahora vamos a dividir nuestro dataset entre datos de entrenamiento, datos de test y datos de validación. Los datos de entrenamiento es básicamente para que la red neuronal aprenda. Los datos de validación es simplemente para comprobar cómo se están comportando nuestros datos y finalmente los datos de test es para finalmente hacer el testeo, es decir, dar un resultado de cómo nuestra red neuronal se comporta verdaderamente. Así que el 80% de nuestros datos va a ser de entrenamiento, lo de validación va a ser el 10% y el tamaño de nuestro test size también va a ser del 10%. Así que separamos todos nuestros datos y los cargamos en un data loader porque es precisamente lo que entiende nuestra red neuronal. Ahora ya finalmente definimos la clase red y básicamente aquí voy a añadir primero una capa lineal de 111 entradas. ¿Por qué 111? Porque es precisamente la cantidad de datos que tenemos, donde como salida va a tener un output de tamaño 64. Luego le aplicamos una capa de no linealidad, es decir, la ReLU, y finalmente otra capa lineal que ya nos dará el resultado y a ese resultado le aplicamos la función sigmoide. Aquí básicamente programamos el forward, es decir, cómo se van concatenando todas estas funciones y ya podemos iniciar el modelo. Vamos a utilizar de función de coste el BCE-LOS y el optimizador va a ser Adam con un learning rate de 0.01. Vamos a entrenar todos nuestros datos por 1000 épocas y pues ya básicamente aquí el bucle de nuestra red neuronal. Lo ponemos a entrenar y pues por cada dato en el train loader pues vamos haciendo el bucle de nuestra red neuronal para que aprenda. Finalmente evaluamos el modelo y hacemos un print en pantalla de cómo está comportándose de momento este modelo. Y ya pues finalmente evaluamos el modelo en los datos de testeo y también hacemos el print de todos los datos y de cómo se está comportando. Así que vamos a ejecutar el código y vamos a ver qué tal se comporta. Pues como veis ya se ha entrenado la primera época y tenemos una pérdida del 0,69. Así que vamos a dejarlo entrenando y a ver qué tal.
Perfecto, así que ya se ha terminado de entrenar nuestro modelo, le ha costado como 2 minutos, o sea, ha sido un entrenamiento súper rápido. Y pues aquí tenemos un poquito los resultados. El test loss da 0,74, que es bastante alto, el test accuracy 0,58, que no es precisamente muy bueno, y el resto de datos. Y vemos que, bueno, pues el training loss sí que va bajando con respecto más entrenamos nuestra red, lo cual tiene bastante sentido, pero el validation loss no va bajando, lo cual quiere decir que en general el modelo que estamos programando no está terminando de aprender muy bien los patrones, si es que los hay. Y fijémonos que el mejor resultado ha sido el de menos entrenamiento, así que podríamos decir que hemos creado un modelo de desaprendizaje profundo. Pero bueno, vamos a ver los datos y vamos a verlo a través de un plot. Esto básicamente nos va a hacer el plot de cómo son los datos de entrenamiento, la predicción con respecto al real, y vemos que en los datos de entrenamiento sí hay una relación. Por supuesto, todos estos datos en el eje X, los datos reales en el eje Y, los datos que han surgido de la predicción, pues sí que se van aproximando a esta recta de 45 grados que sería lo óptimo. Sin embargo, si lo hacemos ahora con los datos de testeo, es decir, datos con los que no ha sido directamente entrenada la red, vemos que esta relación tan bonita donde los datos se van aproximando a la recta de 45 grados va a dejar de ser tan bonita. Y es que fijaos esto, están completamente dispersos, no hay, digamos, una relación muy clara, es que no hay ninguna. Entonces, pues así a priori podemos decir que nuestra red no está funcionando muy bien. Pero bueno, simplemente recordemos que esto era un testeo con muy pocos datos y con una red muy sencilla. Es normal que los resultados que dé sean muy malos. Pero bueno, vamos a programar la estrategia ya que estamos para ver más o menos cómo se habría comportado. Entonces, para ello, pues vamos a pegar este código. Básicamente vamos a descargar los datos del ETF XLK y XLP. XLK es un ETF que recoge muchas empresas del sector tecnológico y XLP es un ETF que recoge muchas empresas de un sector más defensivo, más consumidor. Así que vamos a descargar todos esos datos y vamos a acotarlos a los datos que tenemos de test data. Una vez que tenemos hecho eso, vamos a pegar esta función que básicamente lo vamos a utilizar para, dados unos datos X, pues que nos pronostique el valor de nuestro indicador de riesgo. Vamos a ejecutar este código y este código ya. Así que vamos ya a programar la estrategia Risk On, Risk Off. En este caso siempre estaremos invertidos en el mercado volátil hasta que el indicador sea menor que 0,7. Bien, vamos a coger nuestros datos del XLK y del XLP, los porcentajes de cambio y los valores, y en este array vamos a guardar las distintas rentabilidades. Así que por cada valor en nuestro valor de testeo, pues básicamente vamos a calcular el indicador de nuestro riesgo, el indicador de riesgo que hemos programado, que básicamente utiliza el modelo que hemos entrenado antes, y si ese valor es menor de 0,7, pues estaremos invertidos en el XLP. Si ese valor es mayor de 0,7, pues estamos invertidos en el XLK, es decir, en el ETF de la tecnológica y en el ETF del sector más defensivo. La rentabilidad que nos está dando es simplemente el porcentaje de cambio, así que le sumamos 1 a todos los valores para que en este caso pues sea un porcentaje de aumento o de disminución, y vamos a calcular el compound, es decir, el acumulado de todo. Y finalmente por aquí vamos a tomarnos los datos originales de los dos ETFs para poder compararlo. Así que vamos a ejecutar este código que se ejecuta súper rápido, y ahora ya vamos a hacer el plot de los datos, así que simplemente utilizando Matplotlib hacemos el plot y fijémonos en lo siguiente. Nuestra estrategia Risk On, Risk Off se comporta al final bastante peor que el ETF de XLP por separado y el ETF de XLK por separado. Como veis, pues básicamente unos resultados que coinciden bastante con lo que habíamos visto antes de que no estaba funcionando muy bien el modelo. Pero bueno, señores, espero que este código os haya servido para haceros una idea de cómo podrían funcionar este tipo de modelos. Evidentemente es más complejo que esto, pero la idea subyacente aquí está. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Feliz Navidad! Este ya es el último vídeo del año. Ojalá que 2025 sea un muy buen año para este canal, quiero subir muchísimo contenido y de hecho ya desde el día 1 os voy a estar trayendo cositas, a ver si os gustan. Y pues nada, podéis dejar un like, un apoyo, se agradece. Este vídeo ha salido un poquito más largo, pero bueno, quizá os gusta más este tipo de formato. Me lo podéis dejar por los comentarios, el feedback de qué os gusta más. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.